Historia de Jabobo, tomo 4, volumen 2, libro de los presidentes y de los emperadores de Jabobo. Prólogo. Tras la derrota jabobesa en la Tercera Guerra Mundial, Estados Unidos obliga a Jabobo a desechar su viejo régimen de gobierno, la monarquía autoritaria, por un nuevo régimen democrático, la República Democrática Federal de Jabobo. El inicio de la democracia en Jabobo marcará la creación del Imperio Medio. Pero como esta nación siempre fue desde sus inicios monárquica, se decide en favor de la estabilidad gubernamental la elección al cargo de presidente de la República a un miembro de la Casa Real de los Josuelanos, que también son de los Wilkinson, lo que favorece que el nuevo régimen sea aceptado fácilmente por el pueblo jabobés. Tras la elaboración de una constitución política que garantice la sucesión en el cargo de la presidencia de la República a los descendientes del presidente Javier I, se organiza todo el aparato del Estado para transformarlo en una democracia republicana dotada con sutiles mecanismos de consulta popular que garanticen la perpetuidad del linaje de los Wilkinson en Jabobo. Fue muy lenta y ardua la tarea estadounidense de revertir todos los efectos que el mundo recibió por causa de las guerras de conquista que realizó sobre el imperio de Jabobo durante la Tercera Guerra Mundial. Es por eso que el vencedor, Estados Unidos, humilló al vencido, Jabobo, por todos los crímenes que éste cometió durante el conflicto mundial, lo que alimentó los odios entre ambas naciones, especialmente en Jabobo hacia los Estados Unidos, lo que marcará el devenir de los acontecimientos durante todo el período del Imperio Medio y el Imperio Nuevo de Jabobo. Al principio de la era republicana jabobesa, la nación se concentró en recuperarse económica, social y políticamente, a fin de superar las viejas heridas que le ocasionaron la Tercera Guerra Mundial. Para ello, hará uso de los inmensos recursos financieros con los que contaba Jabobo al finalizar la Tercera Guerra Mundial, los cuales no fueron expropiados por Estados Unidos, para emprender gigantescos proyectos de construcción e ingeniería del más alto nivel con el propósito de acelerar el desarrollo económico, por lo que, a través de chantajes diplomáticos, presiones políticas y sobornos, a fin de acallar las voces que se alzaban contrarias a estos proyectos, se inician monumentales diques de enorme grosor que sellarán los accesos al mar Mediterráneo, como el estrecho de Gibraltar, a fin de disecar ese mar con el propósito de dotar a los países que compartían sus costas con de inmensos nuevos territorios para explotar sus recursos naturales. Con el tiempo, poblaciones enteras procedentes de Europa, África y Oriente Medio comenzaron a asentarse en grandes ciudades en la cuenca del Mediterráneo, generando con ello infinitas reacciones en cadena de creación de nuevos empleos y de desarrollo económico. Proyectos similares serían construidos en otras áreas del planeta por iniciativa de los presidentes jabobeses que se sucedieron en el Imperio Medio. Todo esto fue fundamental para que la humanidad pudiera recuperarse de los efectos catastróficos que le ocasionaron la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, no todo fue paz, progreso y prosperidad. Mientras que la clase política jabobesa continuaba llena de odio y de rencor contra Estados Unidos, la población en general anhelaba dejar atrás los horrores de la guerra y poco a poco fue acercándose más y más a reclamar a su Estado más derechos humanos y más libertades civiles. Por eso, Jabobo terminó aceptando más abiertamente la influencia de la Iglesia católica y de otras minorías religiosas en su territorio nacional, algo inédito hasta entonces, pues durante el Imperio Antiguo el Estado de Jabobo solo daba su favor a ciertos segmentos prominentes del protestantismo.
Pero la clase política jabobesa seguía herida por su trágica derrota en el conflicto mundial. Por eso el presidente Javier II decidió crear la CAPE, un organismo del Estado de inteligencia militar al servicio del espionaje, tanto a nivel nacional como internacional. Con el tiempo, este se convertiría en un instrumento del terror y de la intimidación política para controlar, dominar y a veces destruir a los opositores del poder jabobés. Sin embargo, esto quedó durante un buen tiempo oculto a la vista de la opinión pública mundial. Mientras Jabobo se esforzaba por rearmarse militarmente en secreto, a los ojos del mundo trataba de reforzar sus supuestos lazos de cooperación con Estados Unidos para dar la apariencia de que mantenían la alianza con el vencedor. Por eso Estados Unidos presionó a Jabobo para que se incorporase a la ONU, porque además creían que el vencido había abrazado los derechos humanos como pilar fundamental de su sistema político. Pero Jabobo se negó y hasta logró asesinar al presidente estadounidense a través de la CAPE en venganza por la muerte de su rey Javier XXII. Aquello terminó por enemistar a ambas naciones. Estados Unidos se vio impotente de no poder atacar a Jabobo en represalia debido a la amenaza de que ésta lograra reventar los diques que mantenían seco la cuenca del Mediterráneo y con ello Europa quedara herida de muerte, perdiéndola como una potencial aliada en su lucha contra Jabobo. El Imperio Medio buscó aliarse con Afganistán y su floreciente red terrorista antiestadounidense con el propósito de amedrentar a Estados Unidos. Pero este no se retrae y decide dar el paso de atacar a Jabobo pase lo que pase. Tras varios ataques mutuos entre sí, se decidió mantener una tregua temporal con el propósito de que ambas partes se recuperaran de las pérdidas sufridas. Y entretanto, Jabobo aprovecha para repotenciar a la red terrorista afgana con amplios recursos económicos, causando así innumerables atentados terroristas contra objetivos estadounidenses por todo el mundo a lo largo de varios años. Pero a los ojos de Estados Unidos, Jabobo oculta su afiliación con Afganistán y su apoyo explícito al terrorismo. Esto no lo descubre Estados Unidos, pero sospecha de ello. Por eso, Estados Unidos ataca a Afganistán, considerándola única responsable de los atentados terroristas que se han producido contra sus intereses. Tras una guerra de desgaste, logra derrotar al país enemigo. También intenta atacar a Jabobo, pero este repele el ataque y, en represalia, Estados Unidos intenta hacerse con el control del dique construido en el estrecho de Gibraltar. Pero Jabobo logra una vez más frustrar la pretensión estadounidense y en venganza ataca Nueva York. Tras eso, Estados Unidos se resignó a una nueva tregua tensa. Entretanto, el terrorismo antiestadounidense continuó atacando. Afganistán volvió a ser castigada por Estados Unidos hasta el punto de quedar arrasada. Jabobo, comprendiendo que su aliado Afganistán no sobreviviría a dicho castigo, decidió dar un golpe diplomático a la tensa situación geopolítica internacional a fin de apaciguar a Estados Unidos, y decide apoyarlo en su lucha contra el terrorismo internacional, aunque en secreto seguía estimulándolo a través de la CAPE. Europa también apoya la falsa coalición ignorando la verdad de esta. El propósito de Jabobo era ganar tiempo para poder rearmarse militarmente lo suficiente como para poder estar a la altura de emprender una guerra total de éxito contra Estados Unidos y así garantizar su victoria sobre éste. Entretanto, los atentados terroristas antiestadounidenses continuaron sucediéndose bajo la dirección jabobesa. El Estado jabobés era tan hábil engañando al mundo y haciéndole creer que en verdad luchaba contra el terrorismo internacional antiestadounidense
que hasta la propia población jabobesa se lo creyó. Pero el pueblo de Jabobo se encontraba dividido. Algunos repudiaban el terrorismo, pero otros seguían albergando un enorme rencor contra Estados Unidos. Durante la presidencia de Javier IV, Jabobo logró alcanzar un rearme militar muy poderoso. Estados Unidos seguía sospechando acerca de las verdaderas actuaciones jabobesas, y por eso Jabobo, decidido a mantener la farsa de querer apoyarlo, le envía su contingencia militar para ponerlo al servicio de los estadounidenses. No obstante, rechaza su apoyo económico, lo que aumenta más las sospechas de Estados Unidos. Al ver esto, el gobierno jabobés, comprendiendo de que su estratagema no surtió efecto, decide retirar su contingencia militar de Estados Unidos y la trae de vuelta a Jabobo. Tras eso, las relaciones diplomáticas jabo-estadounidenses vuelven a enfriarse hasta que finalmente se rompen. Entonces, Jabobo decide dar un paso adelante en su lucha, hasta ahora secreta contra Estados Unidos, y opta por aliarse públicamente con la poderosa Liga de Naciones Islámicas, y a través del chantaje con la Unión Europea. Más tarde, tanto Rusia como la Unión Latinoamericana también se sumaría a dicha alianza antiestadounidense. Estados Unidos percibe la amenazante situación e intuye que Jabobo ha estado reforzándose en todo sentido junto a sus aliados para unir fuerzas contra él. Percibe que la situación mundial se le ha escapado de las manos y decide entrar en guerra contra Jabobo, atacando la capital del imperio situada en la isla. En respuesta, Jabobo reconquistó la Antártida. Aquello supuso un duro golpe contra Estados Unidos, obligándolo a permanecer en una tregua forzosa mientras planeaba y construía su próximo ataque contra Jabobo. Aquella tregua duró tanto que hizo creer a Estados Unidos que la guerra estaba ya olvidada y que Jabobo jamás les atacaría. Sin embargo, de forma sorpresiva, en el año 3197 después de Cristo, Jabobo lanzó muchas bombas atómicas contra Estados Unidos. Este quedó irremediablemente destrozado. Fue sometido y humillado salvajemente por Jabobo, quien consumó la venganza que en su día juró infligir contra su odiado enemigo. Estados Unidos quedó tan arruinado tras el ataque nuclear masivo que tardó muchísimo tiempo en poder recuperarse parcialmente, lo que provocó que fuera muy costoso para Jabobo perpetuar su dominio militar sobre esta nación vencida. Los terribles efectos de la guerra nuclear motivaron a que el presidente Javier VII encabezara la eliminación mundial de las armas nucleares en todos los países de la Tierra. Sin embargo, tantas décadas de rivalidad antiestadounidense terminaron por minar la capacidad económica del Imperio Medio de Jabobo, lo que provocó una catástrofe económica y humanitaria en la República Presidencialista de Josué, hundiendo a este minúsculo país en una hambruna sin precedentes. Pero Jabobo se negó en todo momento a ofrecerle su ayuda. Aquella actitud tan falta de piedad motivó a muchos jabobeses a tenderles una mano a los desfavorecidos josuelanos, destacando sobre todos los habitantes del Distrito Federal de Casandra, quienes en su afán de apoyar a los josuelanos proclamaron su independencia del Estado jabobés, constituyéndose en un país soberano más en la isla de Jabobo. Debido a que tanto China como Estados Unidos y Australia reconocieron de inmediato la independencia política de Casandra, Jabobo no tuvo más remedio que reconocerla también. No obstante, la bloqueó económicamente a fin de minar su independencia, lo que provocó que los casandrinos se acercaran diplomáticamente a los josuelanos. Sin embargo, estos últimos aprovecharon la quiebra económica de Casandra para conquistarla y anexionarla a la República Presidencialista de Josué. Jabobo optó por quedarse quieta. Entretanto,
trató de perpetuar su control sobre Estados Unidos a pesar de su gran desgaste económico. Pero con el transcurrir del tiempo aquello fue imposible, puesto que Estados Unidos había logrado romper el lazo que lo ataba con su enemigo, inhabilitando el gobierno títere que Jabobo había colocado sobre ellos. Pero como Jabobo aún poseía a poderosos aliados suyos, optó por dejar a rienda suelta a su vencido enemigo, creyendo que éste no le representaba ya una auténtica amenaza, aunque con el tiempo descubrió las verdaderas intenciones de éste. Sin embargo, Estados Unidos respiraba odio contra Jabobo, y al debido tiempo planificó y ejecutó un acto de venganza contra Jabobo, atacando una vez más su capital isleña. Aquel ataque fue tan devastador, incluso acabó con la vida del propio presidente Javier X, que Jabobo comprendió que de continuar con la nociva rivalidad contra Estados Unidos podría poner en verdadero peligro su propia existencia como nación. Por eso, tras aquel ataque, ambas naciones optaron sabiamente por no enfrentarse nunca más en guerra. El sucesor del presidente Javier X, Charles de Witt, aprovechó la paz entre Jabobo y Estados Unidos para anexionar a Jabobo la moribunda República Presidencialista de Josué, que tras una espantosa guerra civil motivada por el hambre extrema que padecían sus pocos habitantes, ésta se hallaba totalmente arruinada y destruida. Aquello encendió la ira de Estados Unidos contra Jabobo por considerar aquella anexión como una amenaza para la paz mundial y volvió a atacar a Jabobo, esta vez por medio del terrorismo que ellos mismos crearon. Pero Jabobo logró con gran esfuerzo neutralizar aquellos ataques, haciendo que Estados Unidos quisiera volver a la guerra, pero Jabobo reaccionó antes y destruyó Nueva York con una bomba termonuclear. En verdad, Jabobo nunca renunció al uso del poder atómico. Aquello paralizó a Estados Unidos en el más absoluto terror y miedo, pues le hizo recordar la guerra nuclear que sufrió, y optó por detener sus agresiones militares contra Jabobo, sustituyéndolas por el bloqueo económico. Teniendo en cuenta que ya para entonces Jabobo sufría de un inmenso deterioro económico por toda la trayectoria bélica que recorrió a lo largo de su historia como Imperio Medio, aquel bloqueo que le impuso Estados Unidos a su economía provocó su colapso total, que se agravó mucho más por la nefasta decisión del presidente jabobés John Smith de tratar de combatir inútilmente la crisis económica con una desproporcionada impresión de papel moneda. Aquello provocó una hiperinflación tan gigantesca que el Estado jabobés quebró económicamente, hundiendo al país en una tragedia total y absoluta. La situación llegó a un nivel tan insostenible que se hizo necesario establecer un shock económico de emergencia, devaluando la moneda nacional y sometiendo la economía del imperio a los dictámenes estadounidenses con el propósito de salvarla. Fue entonces que Jabobo ingresó en la ONU. Sin embargo, Estados Unidos no salvó la economía jabobesa y dejó que ésta continuara mal. Sin embargo, bajo la presidencia del jabobés Charles Winston Root, la economía inició su lento camino hacia la recuperación y el desarrollo. Pero ya para entonces la situación política en Jabobo estaba tan convulsa que los comunistas intentaron en repetidas ocasiones de hacerse con el poder en el país, logrando acabar con la débil democracia jabobesa y favoreciendo la llegada al poder de una dictadura sanguinaria a manos del emperador Javier XXIII. Su régimen de terror obligó al país a atacar a Estados Unidos en venganza por el anterior bloqueo económico que su patria sufrió a manos de éste. Pero aquella guerra terminó en tragedia para Jabobo por causa de la intervención británica en el bando enemigo. La derrota jabobesa destruyó la economía del país que tanto había costado recuperar y desestabilizó por completo la dictadura del emperador, provocando su inexorable caída. Estados Unidos, victorioso en la guerra,
invadió Jabobo y colocó en el poder al nuevo Partido Democrático, un unipartidismo político que regía el país bajo un barniz democrático, pero que en realidad servía para sus propios intereses. Jabobo sufrió un terrible saqueo económico con este régimen, hasta que ciertos militares jabobeses, descontentos con la situación sociopolítica y económica que existía en el país, conspiraron contra el nuevo Partido Democrático, efectuando un golpe de Estado para derrocarlo, y colocaron en su lugar a Ashurnasirpal, un descendiente de los Wilkinson, o sea, del linaje real jabobés, y lo proclamaron rey de Jabobo. Haciendo uso pleno de su poder dictatorial, Ashurnasirpal gobernó con mano de hierro. Pero el país empobreció económicamente hasta tal punto que la economía nacional se redujo a una mera economía de subsistencia agrícola y ganadera del más bajo nivel, lo que sumió a la población en un hambre atroz. Finalmente, el país no dio más de sí y la gente comenzó a dejar de pagar impuestos, causando la quiebra casi total del Estado. El rey Ashurnasirpal, desesperado, trató de invadir el Brasil para saquear sus recursos a fin de alimentar a su hambriento pueblo, pero aquella guerra fracasó tan trágicamente que Jabobo terminó perdiendo sus dominios soberanos continentales en Sudamérica. Aquello fue el colmo y el pueblo jabobés en la isla de Jabobo se alzó contra su rey y lo ajustició en un linchamiento popular. Jabobo se hundió en una gran anarquía que duró varios años, y ya no seguiremos contando más porque esta introducción se nos hace muy larga. Pero estos detalles y muchos más se analizarán con gran detenimiento en este libro intitulado Libro de los presidentes y de los emperadores de Jabobo, del que me complace invitarle a su interesante lectura.